Acompáñame en tu Biblia a Primera de Pedro 4:17. Vamos a iniciar una nueva serie. La de Reyes la dejamos suspendida nada más, no se terminó. La voy a seguir retomando paulatinamente este año, quizás, y sí el otro con seguridad. Hoy quiero iniciar esta serie porque como ya algunos tienen bien conocido, normalmente en octubre me gusta hacer algo un poquito diferente y que tiene que ver más en un tema que va de la mano con la conmemoración de un aniversario más de la Reforma Protestante, el 31 de octubre de este año. Entonces, la serie se llama Protestante, así, con signos de interrogación. Y ahorita voy a empezar a desarrollar más el porqué del nombre y qué temas quiero tratar en esta serie y así por el estilo. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Padre, te damos gracias por este tiempo. Nuestro anhelo, Dios, es que seamos otra vez incomodados, despertados, que tú nos hagas ver, Dios, cuál es nuestra relación con nuestra identidad, más allá del tema denominacional, con nuestra identidad que tiene que ver con el corazón de ser protestante, nuestra identidad hacia Cristo, hacia el Evangelio y hacia las cosas verdaderamente importantes de nuestra fe. Muéstranos lo que hay en tu palabra, Dios, y danos una oportunidad hoy de que el fuego se avive. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta serie lo que quiero hablar es acerca de ti y de mí. Esta serie se trata de nosotros. Normalmente cuando hablamos acerca de temas que tienen que ver con la Reforma Protestante, podemos llegar a caer en comparaciones o en contrastes hacia el catolicismo, pero no. Este no es el enfoque, porque el enfoque de este año es justamente lo que dice Primera de Pedro 4:17. Es necesario que el juicio empiece por nosotros y nosotros primero. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo hemos avanzado en estos 500 años a partir de la Reforma Protestante? ¿En qué estamos parados ahora? ¿Cuáles han sido los frutos y los resultados buenos, malos o intermedios de 500 años de este cambio de proporciones tan grandes para la iglesia? No solo cambió la iglesia, cambió la cultura. La ilustración en gran parte se deriva a partir de la Reforma Protestante, donde empieza a caer la iglesia medieval y empiezan a pensarse las ideas con mayor libertad. Entonces, entre esa y muchas otras consecuencias, lo que sucedió verdaderamente hace más de 500 años fue de una trascendencia muy importante. Pero el punto es, ¿qué tan trascendente ha sido para nosotros? Nosotros, los protestantes. El protestantismo nace como una intención de recuperar la verdad que se había estado diluyendo. La verdad que quizás seguía ahí, pero estaba empañada por otras cosas. Nace como una protesta santa, pero la iglesia que nace protestando, entre comillas, de pronto se puede volver conformista y se ha vuelto conformista. La iglesia que nace a través de crear una chispa y una conmoción en su ecosistema, de pronto se empieza a acomodar a la cultura, de pronto olvida su primer amor y olvida al mismo tiempo su identidad. Volver a protestar es el título de este mensaje. Pero volver a protestar no es una invitación a una confrontación nueva, ni un conflicto nuevo, sino volver al amor por la palabra, a la pureza del Evangelio y hacia la fidelidad a Cristo. Eso es lo que quiero tratar con ustedes hoy. Si me ponen en pantalla el mapa de predicación, en estos 4 puntos vamos a desarrollar este mensaje. El primero es una pizquita de historia, tantito nada más para que no se me duerman. Después algunos numeritos, estadísticas de en qué realmente estamos parados.
Punto número 3, problemas en el paraíso. Vamos a ver la realidad actual que estamos enfrentando, contra qué retos se enfrenta la iglesia evangélica el día de hoy. Y número 4, make evangelicalism great again. Le copié a Trump, se escucha padre decir mega en lugar de maga. No me odien por eso, fue lo que se me ocurrió y no soy una persona muy creativa. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto. Entonces, si vamos a hablar de los evangélicos, ¿quiénes son los evangélicos? ¿Quiénes somos los evangélicos? Desde el principio de la Reforma, Lutero le pone evangélicos a todos los que creen dos pilares fundamentales de los al menos 5 que son los pilares fundamentales de la Reforma: en la sola fe y en la sola gracia. ¿Por qué es que Dios hace justos a los pecadores? La respuesta de Lutero y de los evangélicos debería de ser por la sola fe. ¿Por qué es que Dios decide salvar a la humanidad? ¿Hay algo bueno en la humanidad? ¿Hay algo bueno en nosotros para ser salvados? La respuesta de los evangélicos es no, es por la sola gracia de Dios. No hay ningún mérito en nosotros, no hay nada que podamos hacer que invoque positivamente el favor de Dios más allá de lo que Él ya quiere dar y de lo que Él quiere entregarnos a nosotros. Al mismo tiempo, no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para que Dios nos considere más o menos santos aparte de la fe. La sola fe es suficiente para que Dios justifique al pecador, y la sola gracia es suficiente para que no solamente lleguemos al punto de nuestra salvación, sino que la sola gracia sigue siendo suficiente para que tú y yo caminemos en esta tierra agradando a Dios. Entonces Lutero utiliza este término, pero lo que queda, así como apodo escolar, lo que queda es el término protestante. Pero el protestante tiene matices más políticos que ideológicos. Evangélico tiene más que ver con lo que creemos y protestantes tenía un término más político. Pero pues así como apodo de primaria, pues se quedó y ya. Entonces, a partir de ese momento, las primeras iglesias protestantes empiezan a nacer. Y las primeras iglesias protestantes las vamos a conocer porque tienen como característica en su pueblo que es una piedad personal. Son personas muy devotas a Dios. Son personas moralmente muy rectas. Son personas filántropas. Son personas que desean seguir llevando cierto ánimo conservador moralmente hablando. Pero esto evoluciona y se enriquece. Y después comienza también una preocupación por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo, por reflejar a Cristo, por tener un encuentro personal con Cristo, por tener una preocupación social por lo que estaba sucediendo en el entorno, y al mismo tiempo porque durante todo este proceso se guardara cierto rigor doctrinal. Se empiezan a dar a partir de la Reforma las primeras confesiones de fe. ¿En qué es lo que creemos? Y aquellas personas que se adscribían a alguna confesión de fe, entonces toman su identidad a partir de la confesión de fe. Y eso empieza a hacer del pueblo protestante un pueblo, digamos en términos lisos y llanos, muy clavado en su doctrina, muy derecho, que buscaba permanecer y que buscaba y había encontrado la verdad, y a partir de esa verdad regía su vida. Avanzamos en la historia y ya en el siglo XIX vamos a incorporar a la identidad evangélica algo que sigue siendo hasta la fecha muy importante: el nuevo nacimiento, la transformación personal, el testimonio o la experiencia de que Dios verdaderamente ha puesto un antes y un después en mi vida. El nuevo nacimiento se convierte en el eje en torno al cual se da a una persona la etiqueta de evangélico. Si naciste de nuevo, entonces
eres evangélico. Si predicas el nuevo nacimiento, entonces eres evangélico. Si puedes mirar a tu vida con una línea divisoria de un antes y un después, donde antes yo estaba muerto y después el Señor me ha salvado, entonces es parte de tu etos y de tu identidad evangélica. El nuevo nacimiento, una experiencia de transformación personal, un cambio que va desde la raíz. Si algo durante años ha sazonado los testimonios personales de las personas, es esta experiencia personal de transformación. Una transformación radical y una transformación que durante años hemos escuchado y hemos atestiguado. Cuántas personas nos pueden contar de que su vida tenía un rumbo y después de Cristo tiene otro rumbo. Así que en el etos del protestante, la transformación termina siendo el último punto, la última cereza de todo el pastel, pero que le da sentido, que no solamente es una piedad personal, no solamente es un interés por la sociedad, no solamente es un interés por la doctrina, tiene que haber un cambio en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora hay diversas clases de evangélicos, porque ustedes siguen viendo iglesias muy tradicionales y al mismo tiempo hoy coexistimos iglesias tradicionales con iglesias totalmente modernas. Son diferentes, unos están mal y otros están bien, no, pero me da mucha risa la clasificación que utilizaron. Ya la iglesia tradicional, las iglesias que surgen de los primeros movimientos de la Reforma, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, todos ellos son protestantes. Pero de acuerdo a cómo ellos llevan su culto, tenemos dos clasificaciones. Y tienes a la high church o la alta iglesia. Y vas a encontrarte un ministro bien vestido, no como yo, ¿sí? Con ropa propia. Vas a encontrar que el edificio está totalmente acondicionado para ser una iglesia, no es una bodega o no es un local comercial o no es. Vas a encontrar arte, vitrales, vas a encontrar quizás incienso, vas a encontrar una música más solemne y vas a encontrar que te dan quizás un papelito, vas a escanear un código donde vas a llevar a cabo todo el culto y el culto se lleva así como dice y punto. Y luego tienes entonces también la baja iglesia o la low church. Iglesias que hemos puesto más el énfasis en la palabra y no tanto todo lo demás. Hay tres momentos distintivos nada más generalmente de nuestro culto, que es el momento de la alabanza, el momento de la predicación y en toda iglesia el momento de adorar a Dios con diezmos y ofrendas. Esos tres puntos son característicos en todas las iglesias evangélicas de la low church. Es un poco más flexible, es un poco más fresco. ¿Estamos mal? No lo creo. ¿Somos lo mejor? Tampoco lo creo. Simplemente que nuestra fe va cambiando y nuestra forma de expresarlo también va cambiando. Y con cambios me refiero a este tipo de cambios superficiales. Entonces, todo este pequeño matiz histórico es nada más para decirte quiénes somos los evangélicos. Y los evangélicos básicamente nos vamos a distinguir por 4 puntos doctrinales que no se pueden mover y lo voy a ir desarrollando en la serie. Plena autoridad e inspiración de las Escrituras. Centralidad del sacrificio sustitutivo de Cristo. Necesidad de una fe bíblica que sea doctrinal, pero al mismo tiempo práctica. Que lo que yo aprendo y recibo en la iglesia lo puedo vivir y lo puedo ejecutar y que se nota lo que aprendí. Al mismo tiempo, una vida cristiana que en temor de Dios y en piedad es seria, es íntegra y sigue teniendo a Dios como el centro de mi vida. Y de una forma muy sencilla, acabamos de definir más o menos cómo luce una iglesia evangélica y qué es lo que impulsa a una iglesia evangélica. Personas
grandes héroes de la fe retomaron en la época más terrible del mundo, en el siglo XX, en el siglo más sangriento, a una iglesia evangélica que ya era demasiado racional, que ya era demasiado centrada en la ciencia, en la erudición, en la teología y en el avance científico, y que había olvidado lo importante de seguir teniendo a Dios como el centro. Y ya en el siglo XX, el siglo más sangriento, el siglo de las dos guerras, el siglo de las masacres, el siglo de los campos de concentración, el siglo de Hiroshima y de Nagasaki, ya en el siglo XX, voces evangélicas se separan un poquito del saber científico y se centran otra vez en la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a conocer a las voces evangélicas quizás más importantes del siglo pasado, lo que yo llamo los evangélicos clásicos. Y ahorita vas a ver por qué hay clásicos, porque luego hubo más derivaciones. Pero el evangelismo clásico es el que se representa, digamos, por voces como la de Harold Ockenga, Carl Henry, Billy Graham, por escritores como John Stott, J.I. Packer, Martin Lloyd-Jones, Francis Schaeffer, A.W. Tozer, todos ellos que los tenemos, por cierto, en la librería, representan la escuela clásica del evangelicalismo. Una escuela fundada principalmente en el sentir de que toda criatura sea un discípulo de Cristo a través de escuchar el evangelio, y que en toda criatura se produzca precisamente esta experiencia de cambio personal, un nuevo nacimiento. Eso, en pocas palabras, y para no tener mucho más rollo, es la identidad de los evangélicos. ¿Y cómo ha evolucionado esto? ¿Cómo vemos el mapa real? ¿En qué está parada la iglesia evangélica? Quiero darte algunos numeritos, algunas estadísticas. Es la segunda parte del sermón. En 2020, la encuestadora pewresearch.org, Pew se escribe P-E-W, pewresearch.org nos da estadísticas muy interesantes en su estudio que hace acerca de la religión en Latinoamérica. En 2020 habíamos en todo Latinoamérica y el Caribe 646.24 millones de personas. De todas ellas, el 84.6% se identifican como cristianos. Es decir, protestantes, evangélicos o católicos, y debe haber también algún ortodoxo. Cristianos, 84% en el 2020. Eso es un buen. Eso te dice la realidad en la que estamos parados. De todo el mundo, Latinoamérica es el bloque de cristiandad más fuerte en todo el mundo. De todo el mundo, Latinoamérica es el último bastión del cristianismo. En África avanza, pero con muchas dificultades. En Europa cada vez son menos, y en Asia conocemos cuáles son los problemas en Asia. Hay una iglesia en China, no sabemos sus números, porque si lo supiéramos correrían peligro. ¿Sí? Hay muchas iglesias en los países árabes, pero desconocemos también esos números. Así que lo que sí conocemos es que América es el último bastión de la cristiandad. Estás en el área más cristiana de todo el mundo. Y eso, amados, yo creo que es bueno. Y eso al mismo tiempo va a exigir de nosotros ciertos desafíos. Y yo no creo que el diablo esté contento con que haya un bloque tan sólido. No es casualidad que los dos últimos papas tengan vinculaciones al continente americano, y va a seguir sucediendo, y posiblemente en el futuro venga uno mexicano. ¿Por qué? Porque acá está la carne, amigos. Acá están los fieles. Acá están los creyentes. ¿Sí? Europa se metió su trip en su rollo secular, en su rollo de ya no creer en nada, se han despojado por completo de una mentalidad religiosa. Así que
La Europa que comenzó tan católica y que luego se volvió protestante, ya no lo es. Pero ¿quién nos dice que tú y yo no vayamos a correr la misma suerte en el futuro? ¿Quién nos dice que tú y yo no vayamos a empezar a ver un enfriamiento lento pero seguro? Las personas sin ninguna religión en particular aumentaron del 2010 al 2020 de un 7.8 a un 11.9%. Al mismo tiempo, ha habido muchos movimientos. Sobre todo, muchos católicos están pasando a ser parte del lado evangélico. Muchos católicos, tanto así que de los encuestados el 84% reconocieron haber sido criados católicos, pero solamente el 60% de los encuestados siguen siendo católicos en la actualidad. Si me ponen la primera imagen, el lado evangélico del cristianismo ha sumado muchos adeptos. Todo lo que vas a ver, sí, está en números negativos. Todos esos es el porcentaje de personas que han dejado de ser católicos en cada país desde el 1970 hasta el 2014. ¿Por qué las personas criadas católicas han escogido el lado evangélico? En esta misma encuesta muchos refirieron el buscar una relación más personal con Cristo, el tener una experiencia más cercana de adoración. La comunidad cristiana hace un efecto muy importante en ellos porque se sienten arropados, se sienten entendidos, se sienten abrazados, sienten que no están caminando solo. En comunidad han logrado conectar mucho más rápido que en el lado católico. Y al mismo tiempo han encontrado una forma más eficiente de hacer un cambio social en el lado evangélico. Y eso no es triunfalismo, son hechos, pero tampoco es como que, wow. Ha ido creciendo el evangelicalismo, ha ido creciendo a pasos agigantados. En México es un poco más discreto, donde solamente el 8% de la población, que es un buen, son evangélicos. Pero tienes países como Guatemala o Nicaragua, donde más de la mitad son evangélicos. Países tan grandes como Brasil, de más de 200 millones de personas de población, donde cerca del 30% ya son evangélicos. Entonces, el evangelicalismo ha ido creciendo. Échenme la siguiente imagen, por favor. Sin embargo, eso no implica que haya un mayor compromiso religioso. Sí, me adelanté esta. Sí, está bien esa, gracias. Esto es lo que llamaron la brecha del compromiso. Este es el porcentaje de personas que dicen que la religión es muy importante en sus vidas, oran diariamente y atienden servicios semanalmente. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Fíjense nada más México. México tan religioso y lo que tú quieras y gustes, muy devoto, pues ni los católicos ni los evangélicos. Pura verborrea y puro rollo. Ni los católicos ni los evangélicos, solo el 16% de los católicos encuestados están comprometidos y solo el 37% de los protestantes evangélicos están verdaderamente comprometidos, oran diariamente, van a la iglesia, tienen una vida activa. Un tercio. Entonces, si hablamos que el 8% de nuestro país nos arrojaría más o menos 11 o 12 millones de protestantes evangélicos, pues solamente una tercera parte de esos 11, redondeémoslo a 12, solamente 4 millones de personas en toda la República están verdaderamente comprometidos con su iglesia. Ya la otra no me la pongan, así está bien, para avanzar y que esto no tarde más. Gracias. Entonces, vemos que también otro dato que viene ahí que es importante, que el evangelicalismo crece porque verdaderamente estas personas, aunque pocas, que sí están comprometidas, hacen un gran esfuerzo por compartir su fe. Y que igual existe en esa misma proporción una diferencia abismal
El 60% de los evangélicos comparte su fe, invita a alguien, etc. Y por eso también ha ido creciendo mucho la población. Pero eso no quiere decir que no haya, y voy al punto número 3, problemas en el paraíso. El crecimiento en parte es bueno. El crecimiento en parte a veces no es tan bueno, porque la hierba mala también crece y los tumores malignos también crecen. No todo crecimiento numérico es bueno si este crecimiento no se da en calidad. No se trata de que haya cada vez más personas que se adscriben a una fe evangélica y a una experiencia de fe evangélica. Se trata de qué es lo que esas personas creen y cómo esas personas interactúan con su fe. Y la verdad es que históricamente la iglesia evangélica ha tenido 3 desagradables compañeros de baile. 3. El primero, el Estado. Tan pronto la iglesia evangélica protestante se libra de Roma, al mismo tiempo, 3 doritos después, ya están bailando tango con los gobiernos y los príncipes, cada uno de su país. ¿Es esto malo o bueno? ¿Qué dijo el Señor? ¿No dijo el Señor que diéramos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿No ha sido siempre sano que la iglesia sea una y el Estado sea otro? Definitivamente. Pero muchas de las primeras iglesias protestantes cometieron ese error. El error de ir a casarse con el gobierno en turno. ¿Por qué? Porque el gobierno en turno les iba a dar garantías que ellos mismos no podían pelear, o no sabían que podían hacerlo, o no se sentían capacitados para hacerlo desde las trincheras. Porque así yo ya no tengo que esforzarme en seguir predicando la palabra. Yo solamente voy, toco la puerta con el rey o el príncipe en turno. Una vez que éste acepte mi fe, entonces la religión del príncipe se convierte en la religión de todo el estado y ahora todos están obligados a creer en lo mismo que yo. Qué interesante hack, pero no funciona así. Porque la gran comisión tenía que ver con ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. No ir a punta de pistola a ser adeptos. Y no ir a tocar la puerta del gobierno en turno para que me legitimara y para que me protegiera y para que me pichara que yo fuera a hacer mi labor evangelística. Y eso definitivamente empezó a debilitar mucho las iglesias protestantes y eso empezó a apagar en cierta forma la llama de la reforma. Hoy muchas de las iglesias vinculadas a los estados se han abierto por completo al tema de la banderita arcoíris. Y tienes no nada más entre sus adeptos, sino tienes ministros luteranos, ministros anglicanos, ministros presbiterianos históricos de la banderita de arcoíris. ¿Qué defendían entonces? Sí. El Estado te dice esto toca y la iglesia lo hace. La falta de separación generó ese problema. Después avanzamos en la historia y la iglesia que está aprendiendo mucho y la iglesia que está experimentando el conocimiento científico a raudales por la ilustración, tiene ahora un nuevo compañero de baile, la modernidad o la ilustración misma. Y la iglesia que nace desde lo sobrenatural y que encierra en sus mismas prácticas simbólicas, que encierra conocimientos a los cuales solo se accede de forma espiritual y a través de la fe, se quiere convertir ahora en una iglesia racional y explicarlo todo solamente a través de la razón y de la experiencia. Meter todo el cúmulo de conocimiento bíblico sobrenatural en una caja racional. Buena suerte con eso.
Sí, porque la gente no camina sobre el agua normalmente, ¿sí? Porque los muertos no resucitan normalmente, porque la profecía no tiene nada que ver en el mundo racional, porque los milagros no se dan en el mundo racional, todo tiene una explicación. Entonces, buena suerte, iglesia, en meter todo esto. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Para empezar, se cuestiona la autoridad bíblica. Ahora la experiencia y la razón humana son las meras, son las que dicen qué es y qué no es. Se adapta el cristianismo a la cultura moderna. Entonces se asume que todo lo que es antiguo es obsoleto. ¿Qué más sucede? Por ejemplo, cosas importantes como entender el evangelio y entender cuál es el problema del hombre, que el problema del hombre es que ha caído, es que se ha apartado de Dios, ahora se convierte en un problema de moral. El problema del hombre es que se porta mal y punto, dice la iglesia de la Ilustración. ¿Qué necesita el hombre para solucionar ese problema? Más educación, ¿sí? Necesita más conocimiento. Necesita una mejor preparación, necesita una vocación científica, necesita libros, necesita escuelas, no necesita el evangelio, no necesita a Cristo. Entonces la moralidad se vuelve la regla. ¿Qué más tiene esta iglesia de la Ilustración? Dicen, ¿saben qué? Todo esto suena como mitología griega, entonces vamos a quitarle la parte mitológica a la iglesia. Los milagros, mitos. La resurrección, simbólica. Jesús resucitó, sí, pero en el corazón de sus discípulos. ¿Qué pamplinadas son esas de que se salió de la tumba y ascendió al cielo? Para nada. Entonces empieza la búsqueda del Jesús histórico, ¿sí? Ya no hay un Cristo de la fe. Ya no vino Dios encarnado y no vino a redimir a la humanidad. No. Nació un profeta o nació un predicador de moral y los romanos le dieron cuello porque era una amenaza para el Estado romano. Y más nada. Y hasta ahí queda entonces toda tu fe. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cuando tenemos un cristianismo tan vacío, un cristianismo sin Cristo, ahora lo que queda es entenderlo de forma diferente y pensar qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una revolución social, porque ahora Cristo se parece más al Che Guevara que al Mesías, ¿sí? Anunciado por Dios. Entonces sirve para hacer revolución. Entonces sirve también para hacer justicia social, justicia laboral, justicia para las mujeres, justicia para las clases. Y el tema no es que esté malo que el evangelio, que la iglesia pueda tomar parte en algunas causas de derechos humanos. El tema es reducir el evangelio solamente a ese tema. ¿Y qué te queda entonces cuando tienes una visión tan reducida del evangelio? Pues lo que te queda entonces es creer que la salvación de la humanidad es el progreso de la humanidad. Y la humanidad se salva si progresa. Vamos a salvar a la humanidad no predicándole el evangelio y no permitiendo que Cristo llegue a sus vidas, sino trayendo progreso y bienestar y riqueza y tecnología. Y eso, amados, nos arroja a la iglesia del siglo pasado. Hasta que entonces la iglesia del siglo pasado se da cuenta que hay un problema más oscuro en el hombre que la falta de progreso, y que hay un problema más oscuro en el hombre que la ignorancia. Se llama pecado. Pero entonces viene el tercer compañero y compañero actual de baile de la iglesia. Sí, en cada siglo, en cada momento ha habido un despertar, en cada momento ha habido un remanente que dice: ¡hey, párenle! Esto no va bien. Pero la tendencia es que la mayoría siempre jala para allá.
La mayoría en el primer tiempo de la iglesia post-reforma jala a vincularse al Estado. La mayoría en el primer tiempo de la iglesia liberal ahora jala en pos de la ciencia y de la ilustración. Y ahora el tercer compañero de baile, la cultura, nos lleva a jalar en pos de la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Es el término de la modernidad. Es el término de interpretar la realidad como se interpretaba anteriormente y ya no se confía en la razón ni en el progreso para redimir al hombre. Ahora lo que nos queda es que no hay una verdad universal, solo hay interpretaciones. ¿Qué hay en el mundo posmoderno? No hay una verdad absoluta, todas las ideas valen igual. Mi experiencia define lo que es verdadero, no la verdad objetiva. Al mismo tiempo vamos a desconfiar de todas las instituciones porque todas las instituciones están caducas y son obsoletas. Aunque ese pensamiento incluya y englobe también a la iglesia como organización y a la Biblia como sustento de la iglesia. Entonces, a partir de este momento, hay diferentes movimientos. Hay movimientos emergentes. Movimientos emergentes que tratan de decir, bueno, el evangelio entonces es para liberarnos. Y vamos a liberarnos de todas las ataduras de los países imperialistas, vamos a liberarnos de los regímenes dictatoriales y esto sobre todo en Centroamérica se convierte en algo muy importante. Gente tomaba las armas para decir el reino se establece a base de pistola. ¿Qué más nos quedó? La iglesia emergente, moderna porque me refiero que tiene que ver con más actual, que dice vamos a dialogar con la cultura. Mira, esta idea del infierno suena muy gacha, entonces la voy a desechar para que yo pueda dialogar con la cultura. Pero ¿sabes qué? Tengo no nada más el infierno, tengo también la santidad, tengo también el temor de Dios, tengo también la Biblia como verdad, tengo también el pecado como falla natural del hombre, tengo un montón de creencias que van a chocar con la cultura. Entonces, déjame deshago de ellas y en lugar de ofrecerte fe en base a la doctrina, te voy a ofrecer espiritualidad, nada más. Y te ofrezco espiritualidad para que tú interactúes con ella y le voy a dar un poquito de elementos de verdad, un poquito sí de enseñanza, que no me interesa que produzca un nuevo nacimiento en ti, solo me interesa que produzca en ti un sentir moral de ser mejor persona. No me interesa que cambies, solo me interesa que tú te sientas bien contigo mismo y que llegues no a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que llegues a estar feliz y a sentirte bien contigo mismo. ¿Sí? No hay verdades objetivas en estas iglesias. Muchas comunidades abandonan la autoridad bíblica y se hacen del diálogo cultural y terminan sometiéndose a la cultura por completo. Y tienes, por ejemplo, que esta misma encuesta de Pew Research nos da que el 36% de los cristianos evangélicos encuestados no tienen ningún problema con el matrimonio homosexual. Por darte un ejemplo. O sea, no obstante que solo 1/3 va a la iglesia, otro tercio de este tercio no tiene ningún problema con el matrimonio homosexual. Y cuestiones culturales, ese es un ejemplo nada más. Con toda cuestión cultural, la tirada es aceptarlo porque es lo que es y punto. Y juntamente con las iglesias emergentes, que es muy amplio describir esto, pero que simplemente las voy a clasificar todas como modelos que desafían el modelo tradicional de la iglesia. Iglesias emergentes desafían la cultura. Hay un movimiento que se llama Seeker Sensitive o de buscadores sensibles y que los identificas con este eslogan: nosotros somos la iglesia para los que no van a la iglesia.
Y este movimiento, yo no sé para qué sirve, pero sirve para juntar personas y enseñarles medias verdades de Dios y poner buenos ciudadanos en el mundo. Iglesias en casa, iglesias que cuestionan la disciplina, que cuestionan el discipulado, que cuestionan las jerarquías dadas por Dios, obispos, diáconos, ancianos, y dicen, no, yo mejor voy a hacer un grupito de estudio en mi casa, ahí todos opinamos lo mismo, y el día que alguien no se sienta a gusto, pues se sale de mi casa y punto. Porque no hay el deseo de sujetarse a la verdadera autoridad de la iglesia. Movimientos emergentes. Pero juntamente con los movimientos emergentes están los empresarios. Los empresarios son más inteligentes. Ellos te presentan una superorganización liderada como una corporación multinacional. Se multiplican como Oxxos. Te ofrecen toda una experiencia de oración. Ya cambiamos palabras como culto o servicio por palabras como worship life experience. Y dices, wow, eso se escucha más cool, ¿sí? Porque decirle culto o servicio es como que muy 1955. Entonces, el tema es que se ofrece el evangelio como un producto. Son cultos diseñados como espectáculos, mensajes terapéuticos, mensajes que te enseñan a tener éxito, ¿sí? Para que tú seas exitoso. Eso es lo más importante de los empresarios. Énfasis en ser relevante, en estar cool por medio de ser fiel a Dios. ¿Qué pasa? Que el relativismo moral está penetrando a la iglesia y que se prefiere más hablar de seguir a Jesús netamente que de doctrina. Palabras como la doctrina nos divide cada vez están más en boga. La fe es emocional, es experiencial y no tiene nada que ver con el cúmulo de cosas que hemos recibido históricamente. El evangelio se ha reducido a ser buena persona, vive tu propósito y experimenta tu plenitud. ¿Cómo la ven desde ahí? Último punto. Hagamos grande otra vez al evangelicalismo. ¿Cómo volvemos a donde nos caímos? ¿Cómo conectamos otra vez? Conectando primero con la verdad. Sí, la verdad existe, amado, y la verdad es absoluta. La verdad tú y yo la podemos conocer. Cuando la cultura te alimenta, y escucho académicos, teólogos, pastores, con frases como no podemos saber, nadie puede estar seguro, el cristianismo es una experiencia, el cristianismo es un viaje, no es una llegada. Todo tiene el propósito y el común denominador de quitarle certeza a una fe que desde el principio proponía y daba certeza a las personas que la practicaban. Cuando yo leo los escritos del Nuevo Testamento, yo no veo una iglesia que duda. Yo no veo un Pablo que duda y dice, pues no sé, me parece que, pero esta es solo mi opinión. Yo no veo un Juan que diga, mira, pues es que lo que yo creo, mi experiencia personal con el Señor Jesús como su discípulo fue esta, y te la comparto. Yo no veo una iglesia que duda, yo no veo una iglesia titubeante, yo no veo una iglesia avergonzada del evangelio. Porque en aras del diálogo con la cultura, para dialogar con el que quiere dialogar, el evangélico tiene que despojarse de toda esta verdad que lo hizo nacer de nuevo para entonces sentarse a la mesa de diálogo. Porque toda esta verdad que es exclusiva, sí, porque si solo hay un camino, verdad y vida, entonces eso no me deja muchas opciones. ¿Ves? Entonces eso no me deja mucho margen para discutir y para reconsiderar.
Porque si entonces solo en Cristo hay salvación, y si Cristo es la imagen del Dios invisible, este Dios trascendente, aparentemente inalcanzable, que de pronto se hace hombre y habita y camina entre nosotros, si efectivamente Dios es la imagen, Cristo es la imagen de ese Dios, entonces, amados, eso no deja mucho lugar a la especulación. Es la famosa trampa del diálogo, porque sí podemos dialogar. Yo no digo que no te sientes, que no razones, que no intercambies ideas, pero ¿hasta qué punto? ¿Sí? ¿Hasta en qué punto voy a decir, sabes qué? Pues, o sea, no me estés vendiendo una versión. No estamos comparando dos versiones de la historia. Estamos comparando verdades inmutables, objetivas y eternas contra la interpretación de la cultura, contra la opinión de la cultura. Y lo más triste es que el más avergonzado en una habitación de incrédulos es el evangélico. El que cree en verdades absolutas, en quien cree en realidades sobrenaturales, en quien a través de la fe interactúa con su doctrina, guarda silencio. Porque qué incómodo, ¿no? Qué incómodo ha de ser para tu grupo de amigos de pronto escuchar lo que a ti te hace a veces decir, Dios, perdóname. ¿Ves? Ha de ser incómodo y ha de ser definitivamente desafiante en este contexto el que tú hables el evangelio, porque el evangelio no es agradable para muchas personas. Pero yo veo una iglesia firme. Yo veo apóstoles que no comunicaron opiniones personales, sino una verdad objetiva y universal. Y el evangelio fue anunciado como la palabra de verdad. Y la fe consistía en la obediencia a la verdad. Y negarse el evangelio implicaba desobedecer a la verdad. La verdad del evangelio consistía en la revelación de Dios, no en las ocurrencias de Pablo, Pedro y unos amigos más. Dios se reveló, se predicó oralmente y luego se registró para que el mundo siga escuchando el mensaje del evangelio. Y yo escucho un lenguaje de certeza. Yo no escucho un lenguaje de duda como el que nos quiere vender la posmodernidad, donde cada quien tiene su propia interpretación y que cada quien se cuenta la versión de la historia que le funciona. Yo veo que estas personas estaban seguras. Primera de Juan 2:21 dice, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 3:5, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Yo veo certeza tras certeza tras certeza, convicción pura y dura en los corazones de estas personas. Yo no veo titubeos, vergüenza, ni nadie que se tenga que disculpar contra un mundo que les era más adverso a ellos que a ti y a mí. Que no se te olvide nunca que al leer esto, estas personas estaban en más peligro que tú y que yo por escribirlo y por expresarlo. Que si el mundo a ti y a mí nos es adverso, y si la cultura a ti y a mí nos es adversa, para ellos era peor. Y que si a ti y a mí nos cuesta que nos tachen, que nos digan, que nos etiqueten, a ellos les costaba la vida, amados. Y no titubeaban. Y puedo seguir con un buen de textos del Nuevo Testamento. Certeza tras certeza tras certeza, convicción, convicción, convicción. Porque Cristo es la verdad encarnada. Porque se dice que Juan dio testimonio de la verdad. Y todo lo que dijo de él era cierto. Y luego Cristo afirma de sí mismo que Él es Dios. Él afirma ser uno con el Padre. Él afirma que el que le ha visto a Él ha visto al Padre. Entonces, Cristo tampoco estaba mintiendo.
Y Cristo, como dice el Evangelio de Juan, caminó entre nosotros y estaba lleno de gracia y verdad. Y al mismo tiempo Él dice de sí mismo que Él es la luz verdadera, la vid verdadera, Él es el pan verdadero que cayó del cielo. Él es no solamente verdadero, Él es la representación de la verdad misma. Todo lo que Cristo dice y hace corresponde con la realidad y revela la gloria de Dios. Y la verdad no se separa de las Escrituras, porque si toda la Escritura me habla de Él y toda la Escritura me lleva a Él, entonces la Escritura es verdad. Juan dice con contundencia: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y la salvación llega por medio del conocimiento de Cristo. Sí, el Cristo que se revela en su palabra, porque no hay experiencia subjetiva. No hay una fe personalísima tuya que redefina la persona de Cristo. Porque al Dios trascendente le plació meterse en piel y hueso, hacerse como nosotros y revelarse solamente a través de Jesucristo. Entonces no hay otro camino. Si dejamos de creer en la verdad, dejamos de creer en Cristo. Si dejamos de predicar la verdad, renunciamos a lo que somos como iglesia. Primera de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas para que si me tardo, sepas cómo comportarte en la iglesia, que es la casa de Dios. Y luego agrega otro adjetivo para la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Es columna porque representa la verdad y es baluarte porque custodia la verdad. Es columna porque se proclama la verdad, porque el cristianismo no es un viaje en busca de la verdad. Evidentemente no conocemos todo de todo, porque solo Dios es omnisciente. Pero de ahí a conocer que este es un viaje de autodescubrimiento, tú vas a seguir conociendo a Dios por toda la eternidad, amado. Y tu conocimiento de Él va como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Pero ahí a decir que no proclamamos la verdad porque todavía no la hemos conocido, estamos jugando el deporte equivocado. Y le estamos creyendo a la cultura y estamos bailando tango con la cultura en lugar de estar proclamando la verdad. Como nos dice Judas, versículo 3, que Él les escribe para que aprendamos a contender ardientemente por la verdad que de una vez y para siempre nos fue entregada. La verdad ya se ha revelado, ya te llegó el mensaje. Su palabra es verdad. Y cuando el evangelicalismo vuelva a creer en la verdad y vuelva a predicar la verdad, entonces vamos a ver los mejores días para nuestra fe adelante. Porque si hemos de protestar contra algo, amados, es en contra de la deformación que hemos estado viendo actualmente. Porque la verdad no es una construcción cultural ni una interpretación privada, es la revelación objetiva de Dios en Cristo y en las Escrituras. Y por eso el Señor decía en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Y si hemos de seguir protestando, entonces necesitamos recordar nuestras raíces. Y que la iglesia reformada y la iglesia que nace de la reforma siempre se está reformando. Porque tú y yo no creemos en dogmas, porque los dogmas son estáticos. Pero nuestra mente, según Romanos 12, necesita renovarse continuamente. Entonces, aunque la fe es de una vez y para siempre dada a nosotros, tú y yo necesitamos ir renovando y redescubriendo nuestra interacción con la fe misma y con la verdad misma. Necesitamos volver a protestar y redescubrir que no somos consumidores
de palabra, de predicación, de iglesia. Somos custodios de la verdad. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que guarda el tesoro que te ha sido encomendado, se está refiriendo al mismo evangelio. Y cuando Pablo decía que tú y yo somos vasos de barro en los que se ha puesto un tesoro, está hablando del evangelio. No somos consumidores, somos custodios de la palabra. Volvemos a protestar, amados, cuando reafirmamos el fundamento en que hemos creído lo que han creído los primeros cristianos desde el principio, y que todos los que creen que Jesús es Señor lo siguen creyendo hasta ahora. Estamos basados, como dice Efesios 2:20, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nada que el Señor no nos haya revelado en las Escrituras es de interés para la iglesia. Si no está en la Biblia, si no nace del conocimiento apostólico, no me interesa quién lo haya descubierto, a quién se le ocurrió o a cuál ángel se le vino a parar a no sé quién y le dijo que hiciera no sé qué. No me interesa, porque no es la verdad y no es el fundamento de la iglesia. Necesitamos volver a protestar. Necesitamos eliminar lo que sea que nos acomode, lo que sea que nos haga sentir tan a gusto, y saber que la iglesia se sigue reformando, y que quizás a la reforma a la que el Señor te invita ahorita, en primer término, empieza con la verdad. Y si has negociado la verdad, y si sigues creyendo que sus palabras son verdad, y si puedes verdaderamente decir como Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y si lo que te mantiene anclado hoy a Cristo es la verdad, porque si no, amado, entonces tu fe corre peligro. Y Pablo también le decía a los corintios: examínense para ver si están en la fe, no sea que hayan creído en vano. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú iniciaste algo con tu iglesia y tú no nos vas a dejar estancarnos. Tú no nos vas a dejar quedarnos tal y como estamos, ni nos vas a dejar estar cómodos. Espíritu Santo, invítanos a nacer de nuevo hoy y permítelo por tu poder maravilloso. Y muchos corazones sean pasados de muerte a vida. Que muchos corazones verdaderamente atiendan el mensaje verdadero del Evangelio, sabiendo que no tienen otra alternativa sino rendirnos al Señor o darle la espalda. Es así. Dios, que si nos hemos acomodado con el espíritu de nuestra época, hoy podamos arrepentirnos y volver a la base de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.